Sé que siempre será un misterio todo lo que existe más allá de la muerte. Sé que se nos ha ofrecido la idea de que existe un cielo y un infierno. Pero en lo personal, independientemente de esto, y debido a tantos casos que existen sobre temas paranormales, me he preguntado, ¿qué es lo que pasa con aquellos que no logran trascender? ¿Por qué se han quedado entre los vivos? La respuesta, quizá nunca la tengamos, pero no por eso deja de ser interesante, inquietante y aterrador. Acompáñenme, les voy a contar un relato sobre este tema. Fue muy doloroso para mi familia el haber perdido a mi hermana. Ella sufrió mucho en sus últimos días de vida. El cáncer fue una enfermedad despiadada, se la fue llevando de manera horrible. Su último mes de vida fue un infierno completamente. Jamás había visto a alguien padecer de tal forma, y siempre estuve a su lado, atendiéndola, ayudándola con sus medicamentos, con su aseo. Sabía que lo mejor para ella era que todo llegara a su fin. Médicamente ya no tenía posibilidad de sanar, y lo que más me dolía, y a todos también, es que mi hermana tenía 2 hijos, uno de 6 años y otro de 9. El esposo de Rebeca un día simplemente se fue y no volvió. Por lo tanto, cuando ella muriera, esos niños quedarían huérfanos. El destino era muy claro. Fue cosa de días para que Rebeca falleciera. El destino era muy claro. Fue cosa de días para que Rebeca falleciera. Su frágil cuerpo, lo poco que dejó aquella enfermedad, fue velado y sepultado en el cementerio de la ciudad. Le lloramos mucho. Mi hermana era muy joven y no merecía la muerte que tuvo. Ella fue buena mujer. Sus hijos se quedaron después de su muerte en casa de mi madre, y en tiempos pasaban de casa en casa entre mis hermanas y yo. Fue muy complicado poderlos criar. Esos niños sufrían mucho y no podían superar la muerte de su madre, pero hacíamos lo que podíamos. Para un día de muertos fuimos al panteón a llevarle flores a la tumba de Rebeca y a estarnos un rato ahí rezándole y pensando en ella. Al entrar al panteón había mucha gente y muchas ofrendas de comida y bebida sobre las tumbas. Al llegar a donde se encontraban los restos de mi hermana, ahí estuvimos, pero nosotros no llevamos cosas. No teníamos dinero para eso. Solo fuimos a pasar el rato, esperando que el espíritu de mi hermana pudiera bajar para hacerle compañía. Hacía mucho sol, y ya del rato que llevábamos, a Lalo, el hijo mayor de mi hermana fallecida, le empezó a dar mucha sed y hambre, porque no había querido almorzar ese día, y nosotras pues no llevábamos nada. Por suerte solo llevábamos a Lalo, su hermano el menor. Ese se había quedado con otra de mis hermanas. Pensamos que a Lalo se le quitaría el hambre nomás así, pero él seguía dando lata. En eso vimos que una señora se sentó enfrente en una tumba. Era una anciana de unos 70 años. Llevaba una bolsa de plástico tejido y de esta sacó varias cosas de comida, unas tortas, fruta y un refresco de 2 litros. Ahí se sentó la señora y se comió una torta, mientras que platicaba con el que parecía ser su difunto esposo. Ahí vimos a la pobre señora llorando y le mordía la torta. Lloraba y comía. Pobre señora, me dio mucha ternura, tristeza y hasta un poco de gracia a la vez. Pero en fin, cada quien vive sus pérdidas y sus duelos a su modo. Pero mientras tanto, a Lalo le estaba dando más hambre. Y pues nosotras queríamos quedarnos un rato más, así que le pedimos que mejor se calmara un rato, y ya en la casa le dábamos algo. En eso, la anciana que estaba sentada enfrente y comiendo en la tumba de su esposo, se levantó, se persinó y se fue. Aquella anciana dejaría sobre la tumba de su esposo algunas tortas, fruta y aquel refresco completamente nuevo y bien helado. Hasta a mí se me hizo agua la boca, porque ya también tenía hambre, pero por respeto,
Sabía que no debíamos tocar las ofrendas de un muerto, pero mi mamá no pensaba lo mismo. Ella siempre fue muy quitada de la pena, y de inmediato, en cuanto vio que la mujer se fue, me dijo: «Ándale, Chuy, lleva a Lalo y dale una torta de las que dejó esa señora, y pues que le dé un traguito a la coca. Nosotras no hay problema, nos podemos aguantar hasta la casa. Ahí de pasada ahorita les compro un pollo y algo más». Me dio mucha pena, porque aquellos alimentos eran la ofrenda de aquella señora para su difunto. Pero también, al ver los berrinches de Lalo, no me quedó más que ir a donde estaba aquella tumba. Me agaché y pedí perdón al difunto. «Ay, perdóneme, don Juan, pero pues el niño trae hambre. Nomás me voy a llevar esta tortita, esta naranja, y todo lo demás pues va a ser para usted. Ay, con su permiso, también le vamos a tomar tantito refresco». Me moría de vergüenza hablando sola, y de saber que la gente que andaba por ahí me miraba molesta por lo que estaba haciendo. Le acerqué la torta a Lalo, también la naranja. El pobre niño, verdad que tenía hambre, porque de 2 que 3 mordidas se la terminó. Después le empiné la botella del refresco, y lo que quedó lo regresé a la tumba del difunto. Estuvimos una media hora más ahí en el panteón, y por fin regresamos a la casa. Al llegar comimos algo, y por la soleada que nos había dado muy fuerte, decidimos dormir para quitarnos el cansancio. Cuando despertamos, llegó otra de mis hermanas, quien se había quedado con el hijo más chico de mi fallecida hermana, mientras que Lalo, el más grande, seguía bien dormido, pero parecía tener una especie de espasmos. Se veía raro. Además, él nunca dormía de día. No le dimos importancia, o bueno, al menos en ese momento, pero ya más tarde empezamos a notar que se quejaba mucho. Mi mamá fue a donde estaba y lo sacudió un poco. «Lalo, despiértate, mijo. ¿Cómo estás? ¿Qué te duele?» Lalo empezó a despertarse, pero tenía fiebre y decía que le dolía la panza. Apenas se puso de pie y comenzó a vomitar ahí mismo, cerca del sillón en el que se había quedado dormido. Vomitó mucho, como era de esperarse. Terminaría echando para afuera la torta y el refresco que se comió. Pero su vómito tenía un olor muy raro, como al caño, algo muy desagradable. El pobre niño de inmediato se puso bien pálido y se le marcaron unas ojeras muy oscuras. Le dije a mi madre que lo mejor era llevarlo al doctor, pero esta me dijo que le había dado solo un golpe de calor, que con un suero y con algo de fruta se iba a curar. Además, necesitaba dormir más. Mandamos a que le trajeran todo de la tienda. Le dimos a beber el suero, de a poquito en poquito porque casi no podía ingerir nada. Recostamos finalmente a Lalo y se quedó dormido un rato más. Yo me quedé recostada con él, ahí en la cama viendo una película, con el volumen muy bajito. Nomás escuchaba cómo Lalo se movía y hablaba solo. Deliraba y decía cosas muy raras. Me estaba empezando a dar miedo, porque su salud podría correr peligro. Para esas horas, el cuarto ya estaba oscuro. Ya era de noche. Me tuve que cobijar porque un frío me hizo la piel de gallina, pero más que eso, empecé a sentir una extraña angustia, un miedo que al principio creí era irracional, pero de alguna forma estaba equivocada, porque instantes después, el foco del cuarto comenzó a titilar como si éste se fuese a fundir. La atmósfera del cuarto se empezó a poner muy rara, y cuando fui hasta el interruptor para apagar el foco, este terminaría tronando. El sonido me provocó un sobresalto, y en ese momento el perro que teníamos llegó corriendo y comenzó a ladrar justo al pie de la puerta que se encontraba entreabierta. Fui allí y abrí la puerta. Traté de calmar al perro, pero este aullaba y ladraba, pero no se atrevía a pasar al cuarto, como si algo estuviera asustando al animal.
Por más que le hablaba al perro, este gruñía y seguía aullando. Empezó a darme mucho más miedo, así que le pedí a mi mamá que le echara un ojo a Lalo en lo que yo quitaba uno de los focos del patio de atrás para ponerlo en la habitación. Cuando regresé coloqué aquel foco y mi madre se fue a su cuarto a descansar, pero yo sentía que algo no estaba bien. Sin embargo, no quería preocuparme por eso. Lo importante era la salud de Lalo. Me acomodé en el sillón del cuarto, me agazapé, me quedé dormida. Estaba muy cansada. Pasaron unas horas y en eso abrí los ojos. Fui despertada por un extraño sonido que provenía de la voz de mi sobrino Lalo. Lalo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Me traté de levantar, pero me sentía muy adormilada. Había poca luz, pero alcancé a ver a mi sobrino Lalo, sentado sobre la cama. Tenía la boca abierta y balbuceaba cosas que no entendía. Hacía mucho frío en la habitación, mucho más que momentos antes. Al acercarme a él y tratar de recostarlo, no podía. Había algo que lo sostenía y lo empujaba, como si quisiera mantenerlo en esa posición. Les juro que yo lo empujaba y lo empujaba, pero no. Era una fuerza invisible, algo incomprensible, lo que me impedía acostarlo. Estaba aún muy confundida. Me sentía dormida todavía. De pronto un murmullo en mis oídos, como de varias voces que impactaban directamente. Iban acompañadas de un escalofrío que me recorrió cada parte de mi cuerpo. Lancé un grito y no sé por qué, pero volteé a ver hacia la ventana y justo en el sofá donde me dormí momentos antes, a un costado, en la parte más oscura de la habitación, vi que estaba parado un hombre, oculto en la oscuridad. Llevaba un sombrero y apenas se le veía el rostro, pero resaltaban mucho sus ojos en color blanco completamente. Aquella presencia emitía una especie de zumbido, apenas se percibía, pero no se movía. Allí estaba esa forma tiesa, pero parecía observarme. De inmediato corrí a prender mejor la luz y pude notar así que aquello ya no estaba. Acomodé a Lalo, pero él no despertaba. Mi madre, al escuchar todo el escándalo, se levantó de su cuarto y se acercó. «¿Pues qué tanto traes, Chuy? ¿No dejas dormir? ¿Cómo sigue Lalo? ¿Ya está mejor o qué?» Le tuve que contar todo a mi mamá, con detalles, desde lo que hablaba Lalo en sus delirios hasta lo del hombre que vi con sombrero. Mi madre como que no me creyó mucho y me dijo que solo estaba sugestionada por la ida al panteón, así que ella valientemente se ofreció a seguir cuidando a mi sobrino. Ella se acostó en el mismo sofá donde dormí horas antes, y yo me fui para su habitación a descansar. Caí rendida, estaba muy cansada, muy nerviosa. Me acomodé las cobijas y estaba apenas ahí durmiendo, y me quedé bien a gusto. No habré podido dormir mucho, habrán pasado unos 25 minutos, cuando en eso mi mamá, desde la otra habitación, empezó a gritar. Ella gritaba asustada, y en eso el perro que teníamos volvió a acercarse a aquella habitación. Empezó a ladrar y gruñir muy enojado. Me levanté y de inmediato fui a ver qué pasaba. Cuando entré a la habitación, mi mamá estaba tirada en el piso. Prendí la luz y me di cuenta que estaba bien pálida, nerviosa, apenas si podía hablar. Estaba dentro de un fuerte shock. «Mamá, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás ahí tirada en el suelo?» Le di la mano para ayudarla a levantar. Mi mamá estaba callada. Su mano se sentía muy fría. No fue difícil intuir de que algo le había pasado. Algo la había asustado. «No, hombre, Chuy. Yo creí que estabas loca, pero no. Fíjate que ahorita que me acosté aquí junto al niño y que apagué la luz, pues me estaba quedando dormida, pero
De pronto algo me jaló y me arrastró de la cama. No más vieras el marranazo que me di. Pero ay, mira, tráete un rosario, vamos a rezarle al niño. A mí se me hace que haber ido al panteón no fue tan buena idea. Yo creo que se nos pegó algo, pero ahorita rezamos y se va. Ándale rápido, porque la verdad sí me dio miedo. Fui al cuarto de mi mamá, tomé un poco de agua bendita que teníamos y también un rosario. Empezamos con esto a rociar de agua bendita el cuarto donde estaba el niño. También a Lalo le pusimos. El perro poco a poco se fue calmando y mi mamá y yo nos hincamos a rezar. En esa casa solo estábamos nosotros tres, porque al niño más pequeño se lo había vuelto a llevar mi hermana para su casa. Mi mamá y yo rezamos como una hora. Con esto la cosa se fue calmando y finalmente pudimos dormir. Lalo ni se despertó aquella noche. Parece que con los rezos, con el agua bendita, se pudo tranquilizar y estar mejor. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad. Mi mamá y yo no habíamos querido tocar el tema, pues mi otra hermana cuando llegaba a almorzar era muy miedosa. A ella le aterraban todas esas cosas, porque en alguna ocasión la asustaron. El pequeño Lalo, aún con esto, seguía enfermo, y lo tuvimos que llevar al doctor. Ya cuando estuvimos ahí, el médico nos dijo que Lalo estaba un poquito grave, que estaba sufriendo una fuerte deshidratación, que necesitaba quedarse al menos una tarde ahí en el hospital para que lo estabilizaran y le dieran algunos antibióticos para la infección. No nos quedó más remedio que obedecer al médico. Así que Lalo fue pasado a una habitación, donde le estuvieron administrando suero y también algunos antibióticos. Lo más extraño de todo aquello es que estuvimos en la sala de espera, solo nos dejaban entrar a verlo en ratitos. Llegada la hora de poder entrar a la habitación, cuando le pedimos permiso a la enfermera, nos sorprendió mucho lo que nos dijo. En un momento podrán pasar a ver al niño, señora. Nada más quiero que el señor que venía con ustedes, pues se salga, para que así puedan entrar de uno en uno. Es por cuestiones de aquí del reglamento. Les pido una disculpa. Mi mamá de inmediato se preocupó y le preguntó de nuevo a la enfermera: «Oiga, señora, ¿cómo que el señor que venía con nosotras? Si solo venimos mi hija y yo. A ver, fíjese bien, a lo mejor está equivocada». La enfermera se nos quedó viendo, un poco confundida. Chistó y después nos dijo: «No, señora, ese señor del sombrero estaba aquí junto a ustedes, ahí en la sala de espera. Yo me imaginé que era el abuelito del niño, y ahorita que entré a la habitación, pues vi que ya estaba allá adentro. Le di los buenos días, pero no me hizo caso. Pero dejen, voy a revisar. No me gustaría que esto traiga un problema». La enfermera fue para la habitación. Mi mamá y yo nos quedamos viendo, y ahí me di cuenta de que algo estaba muy mal, porque un hombre del sombrero era mucha coincidencia. Era exactamente la misma descripción del hombre que había visto en el cuarto de Lalo. Empecé a platicarle a mi mamá de mis preocupaciones. Le dije que a lo mejor sí se nos había pegado un muerto y que necesitaríamos buscar ayuda, alguien que de verdad supiera del tema y que nos ayudara a ahuyentar a ese espíritu. Le dije a mi mamá que se quedara a cuidar a Lalo. Mientras tanto, yo iría a buscar al padre para ver si él sabía del tema y si podía ayudarnos. El templo no quedaba muy lejos, así que tomé un taxi y me fui para allá. Cuando llegué a la iglesia, el padre estaba un tanto ocupado. Apenas si me dejaron hablar con él, pero en cuanto le dije lo que estaba pasando, me tomó por tonta. Me dijo que esas cosas no pasaban y que mejor volviera otro día que tuviera más tiempo. La actitud del sacerdote fue muy grosera, hasta me dio coraje. Me di la media vuelta y me fui. Pinche viejo grosero. Pero para pedir limosnas, ahí sí pone su cara de pendejo. Pero en fin, me tuve que salir nuevamente. Le marqué a mi mamá y le dije que el padre pues no había querido atenderme. Así que estuvimos ahí investigando, entre las vecinas y las conocidas, hasta que por fin nos recomendaron a una señora
una curandera que sobaba y hacía trabajos. Nos dijeron que era muy buena, y al darme la ubicación, me fui directo para allá. Tenía que platicarle cuanto antes la situación, porque me estaba dando mucho miedo de que aquel muerto estuviera siguiendo a Lalo para todas partes. Me daba mucho terror el pensar de que algo le estuviera haciendo. A lo mejor y por eso estaba enfermo, por culpa del muerto. Tardé un poquito en llegar a la casa de la curandera. Aquella señora de nombre Dolores me recibió muy amable. La agarré a la mera hora de la comida, y pues yo ya tenía hambre. Mientras estaba ahí con ella, fue inevitable que me rugieran las tripas. «Ay, mijita, ¿a poco no has comido? Ándale, siéntate, ahorita te sirvo un platito. Y ya de paso me platicas en qué quieres que te ayude». La señora Dolores fue muy amable. La verdad estaba muy apenada, pero tuve que empezar a contarle. Le conté todo lo que pasó en el panteón y qué fue lo que ocurrió con Lalo y su enfermedad, lo que había pasado en la noche con el fantasma y las cosas raras en la casa. Dolores muy atenta me escuchaba. Y de pronto, mientras masticaba la comida, empezó a decirme: «No, mijita, pues entonces ya sé qué pasó. Pues una de dos. A mí se me hace que al muertito al que le quitaron la comida, pues se ha de haber dado su encabronada, porque no lo creas, hay gente que en vida fue muy celosa, muy posesiva, muy aprensivas con las cosas, sobre todo aquellos que tuvieron muchas posesiones materiales. Y es precisamente esta situación lo que muchas veces hace que esas personas, al morir, no se vayan. Se aferran tanto a la vida que pues se terminan quedando por aquí. Rechazan la idea de tener que trascender, por miedo o simplemente por los egos que tuvieron en vida. Y a mí se me hace que este muertito es un caso de esos. Ha de estar bien enojado porque le quitaron su comida. Pero pues en fin, solo el muerto sabrá. En lo que yo te puedo ayudar es que, pues vas a ver, se lo vamos a espantar al niño. Y ya de pasadita a ver si lo podemos ayudar ya para que se vaya para la luz. Lo bueno es que me agarraste desocupada. Así que mira, ahorita si quieres nos vamos para el panteón. Y ya me dices cuál es la tumba del muertito. Ahorita voy a platicar con él y le voy a hacer alguna ofrenda. Un trabajito para que descanse, para que no moleste al niño. Porque si vieras que hay unos muertos que son bien canijos y les gusta andar haciendo maldades. Algunos son capaces hasta de enfermar a los vivos. Y de gravedad, no creas que cualquier cosa. Pero bueno, ya nomás acabamos de comer y nos vamos». Al terminar aquel plato de comida, la señora Dolores agarró algunas de sus cosas. Salimos de la casa y agarramos el camión, el que iba directo para el panteón. Al llegar todavía estaba abierto. Aún eran como las 4 o 5 de la tarde, así que no tuvimos problemas con entrar. Anduvimos entre las tumbas caminando. Y ya cuando llegamos, le dije a Dolores cuál era la tumba. De hecho, seguían ahí las bolsas con las otras tortas, las frutas ya medias pachiches y la botella de refresco de la que tomó Lalo. La señora Dolores me pidió que me quedara ahí a un lado, que no hablara y que no dijera nada, que ella se iba a encargar. De pronto nomás vi cómo empezó a rociar de un líquido. Se hincó frente a la tumba y con la cabeza agachada y con las palmas juntas, empezó a pedir una especie de disculpa. Empezaba a rezar en voz baja, murmurando. No sé qué tanto decía, no la alcanzaba a escuchar. Ahí estuvo un buen rato y de pronto, no sé por qué, pero sentí que se empezó como a nublar. El aire se volvió más frío y empezó a soplar muy fuerte. Ya nomás se arrastraban las hojas y el polvo, y tuve que taparme un poco los ojos para que no me lastimara. Después de unos 15 minutos, la señora Dolores se levantó, me dio una persinada, me tomó de la mano y así me llevó hasta fuera del panteón. «Ay, perdóname, mijita, que te tuviera que agarrar de la mano, pero es que el muertito sí está bien enojado. Al parecer tuvo una vida bien difícil, pero ya le dije que no se ensañe con el niño, que lo deje en paz, pues que no chingue, como que por una torta. Al parecer ya todo va a estar bien. Nada más que necesito tomarte de la mano, para que los otros muertos que andan ahorita no se te acerquen. Si ven que andas conmigo, ellos no se te van a querer pegar. Ay, cómo me ves, me tienen miedo, Seguro mi fama he de tener».
Pero bueno, muchacha, pues creo que por mi parte es todo. Espero que el niño se mejore y que las cosas se calmen en tu casa. Ahora sí que esto es todo lo que puedo hacer. Si algo sigue pasando, ahí sí vas a tener que buscar a otra persona. Pero la verdad lo dudo, Con esto ya quedó. Eso te lo puedo asegurar. Tomamos nuevamente el camión. Anduvimos un momento por la ciudad y cuando llegamos a la casa de Dolores, ella se bajó. Me despedí de ella agradeciéndole. Lo que más me sorprendió es que no me quiso tomar el pago que le ofrecí. Me dijo que yo necesitaría más el dinero, porque las medicinas de Lalo, pues no iban a salir gratis. Ya con esto me regresé para el hospital. Ya estaba ahí mi mamá. Y como ya había pasado un rato, Lalo ya estaba mejor. Ya le habían aplicado sueros y antibióticos, y nos dijeron que ya podíamos llevarlo para la casa. Pedimos un taxi, y así fue. Cuando llegamos lo recostamos, y ahí estuvimos mi mamá y yo platicando. Le conté todo lo que había pasado con Dolores, y de verdad que estaba bien sorprendida, por una parte por todo lo que le conté, y por la otra, porque ya no hubo apariciones, ni manifestaciones. Lalo empezó a mejorar, y ya hasta pudo volver a comer. De ahí las cosas volvieron a la normalidad. Me sentí muy agradecida con la señora Dolores, pero hasta hoy en día, aún sigo muy pensativa sobre el cómo es que los muertos pueden afectarnos en vida. Bien dijo Dolores que hay muertitos que son buenos, que solamente andan por ahí confundidos, no hallan su camino, pero hay otros que sí son más canijos, y esos de verdad son peligrosos. Sé que podrá parecer absurdo que, por el hecho de quitarle una ofrenda a un muerto, se haya molestado tanto con nosotros como para fastidiarnos. Por eso es que ya no hemos vuelto a cometer algo similar. Y en efecto, a ustedes que escuchan la historia, lo único que les puedo pedir es que respeten a los muertos, que no toquen nada que no sea suyo, que no maltraten las tumbas y sobre todo que no tomen de las ofrendas que los parientes de aquellos muertos con mucho cariño les dejan. La muerte siempre será un tema muy delicado, y quienes ignoran todo esto pueden quedar indefensos ante una mala energía. No hay como respetar, siempre estar al margen de todo. Por eso es que les cuento mi historia, para que nunca se les ocurra hacer algo similar cuando vayan al panteón.